En cada rincón del planeta existen frutos tan extraños que parecen sacados de un mundo paralelo. Hoy descubrirás sabores que desafían la lógica, aromas inolvidables y formas que ningún artista se atrevería a inventar. Prepárate, estos son los frutos más raros y exóticos del mundo. Y te aseguro que no has visto nada igual. Número 1. Durian, sudeste asiático. En el corazón húmedo y vibrante del sudeste asiático, existe un fruto que divide al mundo como pocas cosas pueden hacerlo. Para empezar, el durian no se presenta tímidamente. Emerge como un orbe verde cubierto de espinas, un pequeño planeta vegetal cuyo aroma antecede su presencia varios metros antes de verlo. Sin embargo, a pesar de ese olor tan polémico que ha llevado a prohibirlo en hoteles, metros y aviones, millones de personas lo veneran. Y, precisamente, ahí yace su enigma. Porque el durian es, en esencia, una contradicción viva. Cuanto más ofensivo parece su olor, más celestial resulta su sabor para quienes se atreven a probarlo. Ahora bien, cuando uno se acerca a la fruta por primera vez, lo hace casi siempre con duda. No es casualidad que muchos locales digan que el durian te escoge a ti, como si fuera un iniciador de misterio gastronómico. Y sin embargo, una vez se abre su cáscara espinosa, aparece una carne amarillenta y suave, casi cremosa, cuyo sabor ha sido comparado con natilla, almendra tostada, helado de vainilla, caramelo e incluso queso dulce. Por consiguiente, no sorprende que en mercados de Tailandia, Malasia e Indonesia se formen largas filas para degustarlo en temporada, cuando el aire entero se carga con esa mezcla de hedor y tentación. Además, el durian no solo es extravagante en aroma y sabor, sino también en su composición. Contiene altos niveles de energía, vitaminas y compuestos sulfurados, responsables de su fama olfativa. De hecho, este último detalle es tan significativo que, según algunos investigadores, los volátiles del durian comparten moléculas con la cebolla, el ajo y ciertos quesos fuertes. Dicho de otro modo, el fruto es un laboratorio químico disfrazado de puzzle natural. Y a pesar de su intensidad, quienes lo aman aseguran que, una vez superado el primer impacto, el durian despierta un tipo de adicción tranquila, como si cada bocado abriera un recuerdo desconocido pero agradable. Por otra parte, el durian ha generado leyendas, cuentos populares y hasta disputas entre pueblos. En ciertas regiones se afirma que comerlo junto con alcohol puede ser peligroso, una creencia que mezcla advertencia cultural y observaciones anecdóticas. Mientras tanto, en otras zonas se considera un regalo noble, un tributo digno para invitados de honor. Así, el durian se convierte no solo en un alimento, sino en un símbolo social, un marcador de identidad que revela cómo la percepción humana puede oscilar entre el rechazo absoluto y la fascinación total. Igualmente, conviene destacar que su producción es todo un desafío. El durian madura sin aviso exacto y cae del árbol con una fuerza que obliga a los agricultores a trabajar con cascos para evitar accidentes. Esa caída repentina añade un toque de dramatismo, recordando que incluso la recolección tiene un aire de aventura. Sin embargo, cuando se recoge en su punto justo, el durian adquiere una textura tan delicada que muchos lo consideran uno de los manjares más complejos de Asia. En definitiva, el durian continúa siendo un fruto que despierta pasiones opuestas y curiosidad infinita. Su olor escandaloso y su sabor exquisito parecen estar diseñados para poner a prueba nuestra capacidad de no juzgar un alimento por su primera impresión. Y mientras viajeros, científicos y curiosos siguen acercándose a él, el durian permanece como un recordatorio perfecto de que la naturaleza disfruta jugando con contrastes. Porque, en ocasiones, lo más extraño es también lo más memorable, y lo más intenso, lo más irresistible. 2. Mangostán, Indonesia. Del penetrante universo del durian, pasamos en contraste casi poético al reino sereno del mangostán. Mientras el anterior divide y provoca, el mangostán reconcilia y cautiva. De hecho, se le conoce como la reina de las frutas, un título que no es exageración folclórica, sino reconocimiento cultivado durante siglos en el sudeste asiático.
Para empezar, su apariencia ya parece diseñada por algún miniaturista imperial. Una esfera púrpura brillante, coronada por un cáliz verde que recuerda una joya ceremonial. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente ocurre al abrirlo. Una vez se parte su corteza gruesa, surge una pulpa blanca, delicada, dispuesta en gajos casi simétricos, como si la naturaleza hubiera querido mostrar su capacidad de perfección silenciosa. Ahora bien, el aroma es suave, casi tímido, pero su sabor desafía cualquier intento de descripción precisa. Algunos hablan de una mezcla entre melocotón, lichi y frescura cítrica. Otros prefieren compararlo con una golosina natural que no existe en ningún otro fruto. Por consiguiente, es bastante común que quienes lo prueban por primera vez experimenten una pequeña revelación. Esa sensación de estar ante algo familiar y desconocido al mismo tiempo. Además, el mangostán esconde una historia botánica curiosa. Durante siglos se creyó que solo podía crecer en climas tropicales muy específicos y que era casi imposible de cultivar fuera de su zona nativa. Este aura de exclusividad hizo que se convirtiera en un codiciado objeto de deseo para exploradores, comerciantes y, según algunas leyendas, incluso para monarcas europeos, que jamás lograron probarlo. Asimismo, en muchas regiones asiáticas se le atribuían propiedades medicinales, desde la capacidad de refrescar el cuerpo hasta beneficios digestivos. Aunque la ciencia moderna no respalda todos esos mitos, sí reconoce su alto contenido antioxidante y su riqueza nutricional. Por otra parte, el mangostán tiene una forma peculiar de comunicar su propio contenido. Basta observar la base del fruto. Allí, grabada en la piel, aparece una especie de flor natural, cuya cantidad de pétalos indica cuántos gajos hay en su interior. Es un detalle mínimo, casi secreto, que demuestra hasta qué punto la fruta parece diseñada con sutileza artística. Y, sin embargo, esta delicadeza contrasta con la dureza de su cáscara, que exige presión firme para abrirse sin dañar la pulpa. Esa dualidad, resistencia por fuera y ternura por dentro, lo convierte en un pequeño mensaje botánico sobre la paciencia y la recompensa. Igualmente, conviene señalar que su fragilidad, una vez abierto, ha influido en su fama internacional. El mangostán no soporta bien los viajes largos, pierde calidad en cuestión de horas y exige un manejo cuidadoso. Por eso, durante mucho tiempo, permaneció como un tesoro local, un privilegio reservado a quienes vivían cerca de sus árboles. Sin embargo, esta dificultad de transporte alimentó todavía más su misticismo. La gente hablaba de él como de una experiencia casi legendaria, un sabor que debía ganarse viajando hasta su origen. En consecuencia, cuando el mangostán comenzó a llegar a mercados internacionales, lo hizo rodeado de expectativas casi imposibles, y aún así, logró cumplirlas. Su sabor equilibrado, dulce sin empalagar, fresco sin volverse cítrico, ha convertido al mangostán en una de las frutas exóticas más respetadas del mundo. Tanto es así que varios chefs de alta cocina lo utilizan como ingrediente estrella en postres, salsas y maridajes inesperados, aprovechando su pureza gustativa. En definitiva, el mangostán actúa como contrapunto perfecto al durian. Donde uno es exceso e intensidad, el otro es armonía y sutileza. Juntos revelan que la diversidad frutal del planeta no solo reside en sabores extremos, sino también en la capacidad de ofrecer belleza, historia y sorpresa en formas completamente distintas. Y mientras exploramos este catálogo de rarezas naturales, el mangostán se alza como recordatorio de que lo maravilloso también puede ser delicado. 3. Rambután, Malasia. Tras la elegancia tranquila del mangostán, el camino frutal nos conduce hacia una criatura vegetal que parece salida de un carnaval biológico. Me refiero al rambután, uno de los frutos más vistosos de Malasia, y, al mismo tiempo, uno de los más incomprendidos por quienes lo ven por primera vez. A diferencia de la sobriedad púrpura del mangostán, el rambután se presenta como una explosión capilar. Una pequeña esfera cubierta de filamentos flexibles, rojizos y verdes, que le dan ese aspecto irreverente de uva que decidió vestirse de punk tropical. Y, sin embargo, detrás de su estética estrafalaria, se esconde una dulzura perfectamente medida. Para empezar,
Su nombre proviene de la palabra malaya rambut, que significa cabello. Resulta lógico, porque esta fruta parece tener un peinado propio, uno que la naturaleza diseñó con un humor singular. Pero más allá de su apariencia juguetona, el rambután invita a la experiencia sensorial desde el primer contacto. Basta presionar ligeramente su cáscara para abrirla y revelar un interior sorprendentemente pulcro. Una pulpa blanca, brillante, casi traslúcida, muy similar a la del lichi, pero con un toque de personalidad propio que lo distingue. Ahora bien, su sabor es una mezcla equilibrada entre dulce y ligeramente ácido, refrescante sin volverse tímido, y firme sin resultar crujiente. Por consiguiente, es común que quienes lo prueban por primera vez lo asocian inmediatamente con un caramelo húmedo, suave, de esos que parecen derretirse sin esfuerzo. Además, esta jugosidad casi perfecta demuestra que el rambután no apuesta únicamente por la extravagancia visual, sino también por la armonía interna, como si sus extravagantes cabellos fuesen solo un truco para engañar al ojo antes de conquistar el paladar. Por otra parte, su historia cultural añade otra capa de interés. El rambután ha viajado por el sudeste asiático durante siglos, extendiéndose por rutas comerciales antiguas, hasta convertirse en un habitual de mercados en Tailandia, Indonesia y Filipinas. En muchas de estas regiones se consume no solo como fruta fresca, sino también en almíbares, mermeladas o incluso en platos salados que aprovechan su toque dulce. Y aunque pueda parecer una fruta simple, lo cierto es que se relaciona con rituales cotidianos, reuniones familiares donde se comparten racimos, celebraciones donde se sirve para refrescar e incluso pequeños obsequios afectuosos entre vecinos. Además, desde una perspectiva botánica, el rambután tiene una estructura bastante curiosa. Su semilla interior, aunque no comestible cruda, guarda un aceite que en algunas zonas se utiliza para la fabricación de jabones y cosméticos. Este detalle recuerda que muchas frutas exóticas no son solo alimentos, sino pequeñas factorías en miniatura, capaces de ofrecer usos diversos que van mucho más allá del sabor. Del mismo modo, su cultivo es relativamente sencillo en climas tropicales, lo que lo ha convertido en uno de los frutos más accesibles de la región. Igualmente, su impacto visual ha dejado huella en la cultura popular. Viajeros, fotógrafos y curiosos lo retratan constantemente, fascinados por su combinación única de colores y texturas. Es como si el rambután hubiese entendido que, en un mundo donde la naturaleza compite con infinitas pantallas luminosas, la mejor estrategia es apostar por la extravagancia estética. Y lo logra con talento. Su presencia en un puesto de frutas convierte la escena en un espectáculo natural, que parece pedir una ovación. En definitiva, el rambután funciona como un recordatorio simpático, de que el exotismo no tiene por qué ser solemne. Mientras el durian desafía y el mangostán seduce, el rambután divierte. Se ríe de sí mismo, despliega su melena rebelde y nos invita a no tomarnos tan en serio la botánica. Y, sin embargo, bajo esa apariencia juguetona, ofrece un sabor tan bien calibrado que termina conquistando a cualquiera que le dé una oportunidad. Porque, a fin de cuentas, la diversidad frutal del mundo no solo se construye con rarezas imponentes, sino también con estos pequeños guiños de humor vegetal que mantienen viva la sorpresa. 4. Fruta del dragón. Yazo pitahaya, Centroamérica. Desde la melena festiva del rambután, avanzamos hacia una fruta que parece haber salido directamente de un cómic futurista. Me refiero a la pitahaya, también conocida como fruta del dragón, una criatura vegetal que renuncia por completo a la discreción. En cuanto aparece en escena, exhibe su piel fucsia o amarilla, con escamas onduladas que recuerdan alas plegadas o armaduras de fantasía. Sin embargo, y aquí reside su ironía más encantadora, toda esa estética heroica sirve para proteger un sabor sorprendentemente tímido, casi introvertido, aunque profundamente refrescante. Para empezar, la pitahaya pertenece a la familia de los cactus, un dato que suele desconcertar a muchos. Resulta curioso pensar que un fruto tan vistoso provenga de una planta que prospera en climas áridos y nocturnos.
Sin embargo, esta contradicción es parte de su encanto. Por las noches, los cactus de pitahaya despliegan flores enormes y fragantes que solo duran unas horas, como si la naturaleza estuviera ensayando una presentación teatral de función única. Y es justamente después de ese espectáculo efímero cuando el fruto comienza a formarse. Una vez abierta, la pitahaya revela una pulpa blanca, roja o incluso púrpura, salpicada de diminutas semillas negras que recuerdan al kiwi. Ahora bien, su sabor no pretende competir con el dramatismo de su apariencia. Más bien se inclina hacia la delicadeza, ligeramente dulce, con una frescura acuosa que calma el paladar en los días cálidos. Por consiguiente, la fruta del dragón se ha convertido en un clásico de jugos, ensaladas tropicales y postres livianos, donde su belleza visual contribuye tanto como su suavidad gustativa. Además, su composición nutricional es curiosa. Aunque no es tan intensa en sabor, sí es generosa en fibra, antioxidantes y agua. Varias comunidades en Centroamérica la consumen como un tónico natural para el sistema digestivo, un detalle que se ha extendido también hacia mercados internacionales, donde la pitahaya es celebrada como un superalimento. Más allá de las etiquetas comerciales, lo cierto es que su ligereza la convierte en una fruta que el cuerpo agradece sin extravagancias. Por otra parte, su viaje cultural es igual de interesante. La pitahaya ha sido cultivada durante siglos en México y Centroamérica, tanto por pueblos originarios como por agricultores modernos, que han aprendido a domar los cactus trepadores. Con el tiempo, su fama llegó a Vietnam, donde fue adoptada con tal entusiasmo que hoy es uno de los mayores productores mundiales. Este traslado de continente creó una curiosidad botánica, la fruta centroamericana que se volvió emblema asiático, un recordatorio de que la identidad de un alimento es tan móvil como quienes lo cultivan. Igualmente, la estética de la pitahaya ha hecho que fotógrafos, gastrónomos y creadores visuales la utilicen como musa. Incluso cortada, su interior ofrece un patrón perfecto para composiciones minimalistas o explosiones de color. Es casi como si la pitahaya comprendiera las reglas secretas de la simetría y el contraste. Y aunque su sabor no lleva el dramatismo que su aspecto promete, su textura suave y sus semillas crujientes provocan una experiencia placentera que combina lo jugoso con lo terroso. En consecuencia, la pitahaya ocupa un lugar singular dentro de este recorrido por frutos exóticos. Mientras el durian desafía las narices, el mangostán enamora el paladar y el rambután coquetea con la extravagancia juguetona, la fruta del dragón funciona como una especie de pausa luminosa. No exige, no confronta, no remueve emociones intensas, simplemente refresca. Es un pequeño recordatorio de que la naturaleza, por muy teatral que quiera mostrarse, también aprecia los sabores calmados. En definitiva, la pitahaya demuestra que la belleza y la sutileza no están reñidas. Su piel de superhéroe protege una esencia tranquila, un sabor que no busca protagonismo, pero que conquista desde la sencillez. Y así, dentro de este desfile de rarezas botánicas, la fruta del dragón nos invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir que incluso lo más llamativo puede esconder una personalidad discreta. 5. Marang, Borneo y Filipinas. Después del despliegue cromático de la pitahaya, el viaje sensorial nos lleva hacia una fruta que, sin necesidad de disfrazarse, conquista por pura textura y aroma. Se trata del marang, un fruto originario de Borneo y Filipinas, que suele describirse como el pariente amable del durian. Y la comparación no es casual. Ambos comparten una apariencia robusta y una familia botánica cercana, pero el marang se comporta como el primo sociable en una reunión. Su olor es mucho más amable, su sabor más accesible y su presencia menos intimidante, aunque igual de fascinante. Para empezar, basta observarlo para notar su carácter particular. El marang posee una cáscara cubierta de protuberancias blandas que lo hacen parecer una criatura marina varada en la selva. No tiene las espinas afiladas del durian, sino una textura que invita a tocarlo, como si estuviera acolchado por naturaleza. Sin embargo, la sorpresa real llega al abrirlo, porque en su interior aparecen hileras de pequeñas cápsulas blancas, jugosas, envueltas en un aroma que mezcla vainilla suave,
plátano dulce y un toque de crema. Ahora bien, su sabor es el protagonista de cualquier conversación. Muchos lo describen como una mezcla entre chicle frutal, natilla tropical y un ligero perfume floral que se queda en la memoria. Por consiguiente, quienes lo prueban por primera vez suelen quedarse en silencio unos segundos, como si su paladar necesitara acomodar una experiencia inesperada. A diferencia del durian, que exige valentía, el marang trabaja desde la seducción delicada, no impone, no reta, simplemente invita. Además, su estructura interna es curiosa. Cada gajo contiene una semilla que no se consume cruda, pero que algunas comunidades tuestan para obtener un sabor terroso similar al de las nueces. Este detalle recuerda que el marang no solo es un regalo gustativo, sino también un pequeño laboratorio culinario. Es común que en los mercados locales la gente lo abra allí mismo, lo comparta en familia o lo utilice para preparar postres improvisados que se disfrutan antes de que la fruta pierda frescura, porque el marang, como el mangostán, se deteriora rápidamente una vez abierto. Por otra parte, su aroma ha generado un fenómeno curioso. En Filipinas y Borneo, cuando es temporada de marang, la selva parece anunciarlo antes que los vendedores. Su fragancia dulce flota entre los árboles y atrae tanto a personas como a animales. Este olor actúa como un señuelo natural, recordando que la evolución favorece los frutos capaces de seducir a quienes los dispersan. Y aunque el durian usa la estrategia del escándalo olfativo, el marang apuesta por un perfume mucho más amable. Igualmente, la tradición cultural que rodea al marang es rica en matices. En varios pueblos se considera un fruto que reúne, un alimento que marca el inicio de celebraciones familiares. Su consumo está asociado a tardes calurosas, conversaciones bajo la sombra y niños que esperan pacientemente la apertura del fruto para disputarse los gajos más dulces. No es solo una fruta exótica, es un pequeño ritual cotidiano que une generaciones. En consecuencia, el marang se ha convertido en un tesoro regional que, pese a su creciente fama internacional, sigue siendo difícil de encontrar fuera de su zona de origen. Su fragilidad post-cosecha complica su exportación, y esa rareza lo convierte en un objeto de deseo para viajeros gastronómicos que cruzan medio planeta solo para probarlo fresco. Pero incluso quienes lo conocen de lejos reconocen que el marang encarna algo más que sabor. Representa la delicadeza tropical en su forma más pura. En definitiva, el marang funciona como un puente perfecto entre la extravagancia del durian y la suavidad del mangostán. Posee la herencia silvestre de uno y la accesibilidad gustativa del otro. Es un recordatorio de que la selva no solo produce rarezas caprichosas, sino también maravillas equilibradas que parecen diseñadas para dejarnos sin palabras. Y mientras avanzamos por esta colección de frutos extraordinarios, el marang se alza como un susurro dulce que permanece en la memoria. Seisakei, África Occidental y Caribe. Tras la suavidad aromática del marang, el recorrido nos lleva hacia una fruta que combina misterio, belleza y riesgo en partes iguales. El aké, originario de África Occidental pero profundamente arraigado en la cultura caribeña, es uno de esos frutos que parecen haber sido diseñados para recordar que la naturaleza no siempre ofrece recompensas sin exigir respeto. Su historia está marcada por advertencias, por sabidurías populares y por un encanto culinario que solo se despliega cuando la fruta decide que es el momento adecuado. Para empezar, el aki posee una cualidad extraordinaria. Solo puede comerse cuando se abre por sí mismo. Ni antes ni después, ni con trucos. Su cáscara roja se divide de manera natural, revelando 3 grandes arilos de pulpa amarilla, con semillas negras brillantes, similares a ojos atentos. Esa apertura espontánea es la señal inequívoca de que está maduro y seguro. Ahora bien, si se consume prematuramente, el aké se convierte en un riesgo real. Posee toxinas llamadas hipoglucinas, que pueden causar serios problemas de salud. Por consiguiente, el aké es un fruto que exige paciencia, conocimiento y una relación casi ritual con quienes lo cosechan. Sin embargo, una vez que se abre en el momento exacto, la historia cambia por completo. La pulpa comestible del aké tiene una textura suave que muchos comparan con huevos revueltos cremosos, y su sabor es delicado,
casi mantecoso, con un trasfondo vegetal muy sutil. Esta particularidad lo convierte en el protagonista de uno de los platos más emblemáticos de Jamaica, el ackee con bacalao. Es un matrimonio culinario inesperado, donde la fruta y el pescado salado comparten protagonismo con una naturalidad que sorprende incluso a quienes no están acostumbrados a pensar en la fruta como ingrediente de un plato salado. Además, el recorrido cultural del ackee merece atención. Llegó al Caribe a través del comercio transatlántico, se adaptó al clima tropical y encontró nueva identidad en un territorio que lo adoptó como si siempre hubiera pertenecido allí. Con el tiempo, Jamaica lo convirtió en un símbolo nacional, tanto que incluso aparece en canciones, celebraciones y relatos cotidianos. Es un ejemplo perfecto de cómo una fruta puede viajar, transformarse y renacer como pieza central de una cultura que la aprendió a respetar profundamente. Por otra parte, la fruta encierra una enseñanza botánica interesante. Los agricultores experimentados pueden identificar con precisión cuándo el ackee está listo solo observando el modo en que la cáscara se abre. No basta con que se agriete ligeramente, debe desplegarse con naturalidad, como si respirara. De hecho, la apertura revela no solo su madurez, sino también la belleza contrastada entre el rojo intenso de la piel, el amarillo crema de la pulpa y el negro brillante de las semillas tóxicas. Es una composición que parece diseñada para advertir y seducir a la vez. Igualmente, el ackee demuestra que la relación entre seres humanos y frutos no siempre es pasiva. Hay que aprender a escucharlo, a observarlo, a respetar sus tiempos. Este diálogo entre el fruto y la tradición culinaria ha generado un tipo de sabiduría práctica que se transmite de generación en generación. No se trata solo de saber cocinarlo, sino de reconocer su lenguaje. Y es ese vínculo cultural el que convierte al ackee en algo más que un alimento. Es un puente entre historia, supervivencia y placer gastronómico. En consecuencia, cuando uno prueba ackee preparado adecuadamente, experimenta una sensación curiosa. No es simplemente el sabor lo que impresiona, sino la conciencia de que ese bocado es el resultado de un pacto tácito entre la fruta y quienes la cultivan. Es un recordatorio de que la naturaleza, en ocasiones, exige prudencia para luego ofrecer una recompensa memorable. El ackee no se entrega a cualquiera, se deja disfrutar solo por quienes conocen su secreto. En definitiva, este fruto enigmático destaca como uno de los más singulares del mundo. Mientras algunos frutos sorprenden por su aroma, su aspecto extravagante o su suavidad tropical, el ackee lo hace por su carácter. Es una fruta que enseña paciencia, que recompensa el conocimiento y que demuestra que lo exótico no siempre se mide en colores brillantes, sino en historias que obligan a mirar varias veces antes de tocar. 7. Salak o fruta serpiente, Indonesia. A medida que avanzamos, la naturaleza parece divertirse con sus propios disfraces. Se nota especialmente cuando aparece la siguiente protagonista, la salak, también llamada fruta serpiente. Y el mote no es exageración retórica, sino descripción literal. Su cáscara está formada por escamas brillantes, rígidas y acomodadas como las de un reptil miniaturizado. Es un fruto que intimida un poco al primer vistazo, pero que, en cuanto se deja abrir, revela un interior completamente distinto. Claro, crujiente y sorprendentemente perfumado. Lo curioso es que, pese a su aspecto casi mitológico, la salak no busca asustar a nadie. Más bien juega a disimular un sabor que combina la sencillez de una manzana con un toque de especias cálidas, como si hubieran comprimido en cada gajo un pequeño guiño a las cocinas antiguas del sudeste asiático. Además, su textura tiene un encanto propio, un crujido firme, rápido, que deja claro que pertenece a esa familia de frutos que se disfrutan despacio, valorando cada mordisco. Y sin embargo, mientras la comes, no puedes evitar recordar la cubierta escamosa con la que empezó todo, esa máscara reptil que parece sugerir que la naturaleza adora el teatro tanto como la biología. La salak también es una lección de adaptación. Crece en racimos apretados cerca del suelo, protegida por tallos armados de espinas como lanzas diminutas. Nada de esto es casual.
Es la estrategia evolutiva de un fruto que se ha creado. Un sistema de seguridad sin necesidad de inventar venenos ni colores llamativos. Primero te desafía a acercarte, luego te propone paciencia para abrirla y finalmente te recompensa como si todo el ritual fuera parte de un pequeño pacto ancestral entre humanos y plantas. En su tierra de origen, Indonesia, no es una rareza. Se vende en mercados como quien compra pan recién hecho, pero cuando viaja fuera de esas islas, la salak se convierte en una embajadora de lo extraño, una señal de que los sabores del mundo siguen teniendo esquinas ocultas, y en cierto modo, también demuestra que la belleza puede ser desconcertante. No necesita suavidad ni colores encendidos para llamar la atención. Le basta una cáscara que parece tallada pieza por pieza, una textura inesperada y un sabor que mezcla tradición y sorpresa. Al final, este fruto nos recuerda que lo exótico no siempre grita, a veces susurra desde detrás de una armadura oscura. Y ese contraste, lo áspero por fuera, lo amable por dentro, es parte de lo que convierte a la fruta serpiente en una de las experiencias más memorables del catálogo global de rarezas vegetales. Cada nuevo fruto trae consigo una invitación a mirar el mundo con más paciencia y más curiosidad, como si en cualquier cáscara escamosa pudiera esconderse una historia que todavía no conocemos. 8. Miracle Fruit, África Occidental. Y justo cuando parece que la lista no puede sorprender más, llega una fruta que no solo se come. Juega contigo. La Miracle Fruit, pequeña, roja y aparentemente inocente, es una maestra del engaño sensorial. No destaca por un sabor intenso, ni por un aroma memorable. Su misterio vive en una molécula peculiar, la miraculina, una proteína que se aferra a las papilas gustativas como un ilusionista bien entrenado. En cuanto hace contacto, lo ácido se vuelve dulce, lo agresivo se vuelve amable, y hasta un limón recién cortado sabe como una golosina suave. Lo fascinante es que la fruta no endulza nada en absoluto. No añade azúcar, ni cambia químicamente los alimentos. Simplemente altera temporalmente la interpretación que hace la lengua del mundo exterior. Es como si, durante unos minutos, el cerebro y el paladar se vieran obligados a renegociar las reglas del contrato sensorial. Esa trampa amable ha sido celebrada por curiosos, chefs experimentales y científicos con debilidad por los fenómenos extravagantes. En su tierra natal, en África Occidental, se conoce desde hace siglos, usada casi como un pequeño truco doméstico para suavizar sabores intensos o simplemente para disfrutar de un cambio inesperado en la rutina del gusto. Pero cuando se presenta a quienes no la conocen, la reacción suele ser una mezcla deliciosa de desconcierto y risa. Morder una rodaja de lima y descubrir que sabe a caramelo cítrico es casi una broma compartida entre la naturaleza y quien tenga la suerte de experimentarla. La Miracle Fruit también es un recordatorio de que el sentido del gusto no es tan estable como creemos. Tendemos a imaginarlo como un mecanismo fijo, casi mecánico, cuando en realidad es un sistema profundamente maleable, dispuesto a dejarse engañar por una proteína caprichosa. Ese efecto transitorio, que dura apenas unos minutos o, con suerte, una hora, convierte cada degustación en un pequeño evento, una especie de rito lúdico que nos obliga a mirar con otros ojos lo que creemos conocer. Y mientras pasa ese breve encantamiento, el mundo culinario se invierte. Vinagres que parecen almíbares, yogures ácidos que recuerdan a postres, frutas cítricas que se vuelven golosinas instantáneas. El truco desaparece sin aviso, como si nunca hubiera ocurrido, pero deja la sensación de haber visto detrás del telón de los sentidos. Esta fruta demuestra que lo exótico no siempre está en la forma o en el color. A veces está en el modo en que nos obliga a cuestionar lo que damos por sentado. Y así, entre bromas químicas y sorpresas cítricas, la embaucadora del paladar se gana su puesto entre los frutos más extraordinarios del planeta 9, Cupuaçu, Amazonía. Cuando llega el cupuaçu, la selva amazónica parece guiñarnos un ojo. Este fruto, primo cercano del cacao, huele como si el chocolate hubiera decidido tomar vacaciones largas y volver perfumado de humedad, hojas gigantes y ríos que rugen.
Nada en él es tímido. Su cáscara es gruesa y oscura, casi como un cofre antiguo, que protege un tesoro aromático reservado solo para quien se atreve a abrirlo. Lo encantador del cupuaçu es que no imita al cacao, lo reinventa. Su pulpa, cremosa y pálida, tiene un sabor que recuerda vagamente al chocolate, sí, pero mezclado con notas tropicales, difíciles de describir sin caer en metáforas inesperadas. Algunos dicen que sabe a una mezcla de piña suave, pera madura y cacao perfumado. Otros aseguran que es la esencia misma de la selva en forma de postre. Quizá lo más honesto sea aceptar que cada bocado se siente como una pequeña expedición sensorial, un viaje al corazón verde del Amazonas. Y, al igual que ocurre con el cacao, el cupuaçu ha cautivado a quienes exploran nuevas fronteras culinarias. Con él se hacen jugos espesos, helados que parecen inventados en un laboratorio de sueños y dulces tan fragantes que obligan a cerrar los ojos por un instante. Incluso su manteca. Sí, también produce una manteca parecida a la de cacao. Es famosa por dejar la piel con un aroma sutil, como un recuerdo de bosque después de la lluvia. Lo más fascinante es su papel en la vida amazónica. El cupuaçu no es solo un fruto, es parte del ritmo diario de muchas comunidades que lo cultivan, lo transforman y lo celebran. Es su versión tropical de un ingrediente universal, una pieza que conecta la tradición con la sorpresa. Mientras el cacao construyó imperios de chocolate, el cupuaçu construyó una reputación tranquila pero poderosa, casi como un secreto que la selva ha querido compartir de forma gradual. Y sin embargo, en medio de toda esa exuberancia, el cupuaçu mantiene algo de misterio. Su aroma es una invitación, su pulpa una promesa, su origen una historia que huele a tierra húmeda y hojas gigantescas. Es el recordatorio de que la Amazonía sigue siendo una caja de sorpresas botánicas, una where la fruta no solo se come, se vive, se respira, se cuenta. 10. Mano de Buda, China e India. La mano de Buda llega como una aparición surrealista, un cítrico que decidió ignorar todas las reglas conocidas y estirarse hacia el mundo en forma de dedos amarillos. No tiene pulpa jugosa ni gajos que exprimir. Es ante todo fragancia pura. Su aspecto recuerda a un pulpo haciendo estiramientos matutinos, o quizá a una escultura barroca tallada en limón. Es una fruta que obliga a detenerse, porque parece diseñada más para ser contemplada que mordida. Y sin embargo, su magia no está en lo visual, aunque lo visual sea hipnótico. Su perfume es tan intenso que basta tenerla cerca para que una habitación se transforme en un santuario cítrico. Huele a limón, sí, pero también a flores blancas y viento limpio. No sorprende que en China e India se use como ofrenda, como amuleto de buena fortuna y como adorno que perfuma templos, hogares y celebraciones. La mano de Buda es una fruta que no se come tanto como se honra. Cuando se la utiliza en cocina, lo que se aprovecha es su cáscara, fina, aromática y sin la amargura que suele acompañar a otros cítricos. Rallarla es como liberar un hechizo. Un toque en un postre, en una infusión o en un licor casero basta para elevarlo todo, como si los dedos del fruto fueran antenas captando la esencia de la luz. No es exagerado decir que esta fruta vive para aromatizar, para recordar que el gusto es solo una parte del placer sensorial y que el olfato muchas veces cuenta historias más profundas. Lo más curioso es que su forma extravagante no es capricho sin función. Es resultado de una mutación natural que impide la formación de pulpa y deja crecer únicamente la corteza aromática. Y ese defecto, en vez de restarle valor, la ha convertido en una celebridad botánica. Su rareza se vuelve virtud, su estética límite se transforma en símbolo cultural, su falta de jugo en una invitación a redescubrir qué hace especial a una fruta. Cada vez que uno la observa, es difícil no pensar que la evolución también tiene sentido del humor. La mano de Buda parece una broma elaborada, una criatura vegetal que se estira, saluda y perfuma al mismo tiempo. Y en esa mezcla de extrañeza y belleza reside su encanto. Un recordatorio de que el mundo vegetal todavía guarda sorpresas
que parecen creadas por un artista en estado de inspiración delirante 11 jabuticaba, Brasil. La jabuticaba parece salida de un cuento en el que los árboles deciden burlarse de nuestras expectativas. Imagínala, un tronco robusto, grisáceo, cubierto de pequeñas grietas como arrugas de sabiduría vegetal. Y de pronto, esferas moradas brotando directamente de la corteza, como si la madera hubiera decidido adornarse con joyas para una fiesta demasiado íntima para anunciársela al mundo. No cuelgan de las ramas altas ni se esconden entre hojas. Están ahí, pegadas al tronco, como botones brillantes cosidos por algún duende artesano. Es una imagen tan improbable que la primera reacción suele ser preguntarse si el árbol está enfermo o si la fruta está pegada con pegamento mágico. Su forma de crecer, la famosa caulifloria, es uno de esos trucos botánicos que descolocan tanto como fascinan. La naturaleza, cuando quiere, ignora cualquier estándar. En lugar de enviar los frutos a las puntas de las ramas, los instala al nivel del tronco, donde incluso los animales terrestres pueden alcanzarlos. Esa estrategia evolutiva tiene lógica, aunque el impacto visual sea más propio de un libro ilustrado que de un bosque real. Frente a un árbol de jabuticaba cargado, hasta el más escéptico siente una punzada infantil de asombro, la sensación de encontrarse ante un secreto mal guardado del mundo vegetal. Cuando una jabuticaba madura, está en el punto exacto. Su piel oscura se tensa como un globo minúsculo a punto de estallar. Al morderla, la cáscara se rompe con un chasquido suave y libera una pulpa blanca, fresca, con un sabor que recuerda a la uva, pero con un matiz floral y un toque tropical que no parece encajar en ninguna categoría conocida. Es un bocado efímero, dulce, limpio, inmediato. Quizá por eso, los brasileños suelen comerlas ahí mismo, recién arrancadas, sin ceremonias ni preparaciones. Es una fruta para el instante, para el disfrute breve y genuino. Un árbol cubierto de jabuticabas maduras ofrece un espectáculo difícil de olvidar. En algunas regiones, cuando llega la temporada, los troncos parecen murales vivos, salpicados de esferas púrpuras que brillan como estrellas atrapadas en la corteza. Algunos viajeros aseguran que es una de las escenas más hipnóticas que han visto, y cuesta contradecirlos. Hay algo profundamente mágico en ver frutos nacer donde se supone que no deberían. Es una pequeña rebelión estética contra la rutina botánica que todos damos por sentada. Pero este fruto curioso guarda un pequeño secreto temporal que aumenta su rareza. Se oxida con rapidez. En cuestión de horas, después de ser cosechada, la jabuticaba empieza a perder frescura y encanto. Por eso, su mejor versión solo existe en su territorio, en la sombra de los árboles que la vieron crecer. Para quienes viven lejos, el fruto llega transformado en jaleas, vinos artesanales o licores suaves que capturan parte de su espíritu, aunque jamás logran reproducir la experiencia completa. Es como si la jabuticaba negara viajar, exigiendo que sea el visitante quien haga la peregrinación. La jabuticaba también refleja, sin proponérselo, la identidad de Brasil. Diversa, sorprendente, exuberante y un poco impredecible. Es sencilla y extraña al mismo tiempo. Cotidiana para quienes crecieron con ella, pero inolvidable para quienes la ven por primera vez. En un mundo donde creemos haberlo visto todo, este fruto pegado a un tronco recuerda que aún quedan maravillas silenciosas, escondidas en paisajes comunes. La jabuticaba demuestra que, incluso en lo más habitual, un árbol cualquiera, la naturaleza puede decidir romper las reglas y ofrecernos un espectáculo que roza lo fantástico. Y es precisamente ahí, en esa mezcla de sorpresa y familiaridad, donde nace su verdadero encanto. 12. Noni, Polinesia. El noni aparece en esta travesía como ese personaje impredecible que nadie olvida, aunque no siempre por razones cómodas. Su aspecto es inofensivo, una piel clara llena de bultos suaves, que parece obra de algún artesano distraído, que quiso fabricar un queso vegetal con vocación de fruta. Pero basta acercarlo a la nariz para entender su fama. El noni tiene un aroma que no pide permiso. Algunos lo comparan con queso muy fuerte, otros con fruta pasada, y hay quienes prefieren no describirlo para no comprometer su dignidad olfativa.
Es un olor rebelde y persistente, una especie de bandera ondeando al viento, proclamando que esta fruta hará las cosas a su manera. Sin embargo, detrás de ese desafío aromático vive una historia mucho más profunda. En la Polinesia, se le valora desde hace siglos como un aliado medicinal, casi un miembro más de la comunidad. No es una cura milagrosa, ninguna fruta lo es, pero su uso tradicional en infusiones, cataplasmas y remedios cotidianos habla de un vínculo duradero entre la gente y una planta que ha ofrecido más de lo que promete a primera vista. El noni recuerda a ese tipo de personajes que, aunque no caen bien de entrada, terminan siendo imprescindibles en cualquier grupo, porque siempre tienen algo útil que aportar. Su sabor tampoco juega en el equipo de lo complaciente. Es terroso, amargo, ligeramente ácido, con un perfil que se acerca más a un remedio herbario que a una fruta pensada para el disfrute. Aún así, quienes lo conocen bien lo defienden con una mezcla de pragmatismo y afecto. Dicen que es una fruta con carácter, de esas que hay que entender antes de juzgar, y que su valor no está en conquistar el paladar, sino en sostener un legado cultural y funcional. Es un sabor que cuenta historias, no que busca aplausos. Cuando el noni madura, adquiere una translucidez casi espectral, como si estuviera a medio camino entre lo sólido y lo líquido. No es raro encontrarlo caído bajo los árboles, anunciando su presencia desde lejos, con ese aroma inconfundible que podría guiar a cualquiera, incluso con los ojos cerrados. Y aunque mucha gente prefiere evitarlo, hay algo magnético en su forma de existir. El noni encarna esa idea de que lo exótico no tiene por qué ser bello, dulce ni fotogénico. A veces lo exótico es simplemente honesto y directo. En un mundo donde tantas frutas compiten por ser las más dulces, vistosas o perfectas para una fotografía, el noni se ubica deliberadamente en el extremo contrario. No seduce, no compite, no suplica atención. Existía antes de que lo incluyeran en suplementos modernos, antes de que su olor se convirtiera en motivo de chistes inevitables, antes incluso de que la palabra superalimento se pusiera de moda. Su historia es más antigua que cualquier tendencia, más resistente que cualquier prejuicio aromático y más compleja de lo que su apariencia deja ver. Al final, el noni nos recuerda algo esencial. La naturaleza no trabaja para gustarnos, trabaja para sobrevivir, para adaptarse, para persistir. En ese proceso crea criaturas vegetales de personalidad desbordante, radicales e imposibles de confundir. El noni es una de ellas, con su temperamento intenso, su pasado medicinal y su presencia que no admite indiferencia. Se convierte en una prueba más de que la diversidad del mundo vegetal no está hecha de complacencia, sino de carácter. Y ese carácter, guste o no, lo vuelve inolvidable 13. Kiwano o melón cornudo, África. El kiwano, también llamado melón cornudo, parece diseñado por alguien que quiso mezclar botánica con ciencia ficción. Su cáscara anaranjada, cubierta de pequeñas espinas que no hieren pero sí advierten, tiene algo de criatura fantástica. Un fruto que parece haber decidido evolucionar con personalidad propia. Es una cápsula blindada que recuerda su origen africano, donde la supervivencia siempre fue una conversación seria entre la sequía, los animales hambrientos y la inventiva natural. Basta sostenerlo unos segundos para sentir que la fruta está haciendo una declaración estética. Tal vez no quieras morderme, pero seguro quieres mirarme. Y al abrirlo, la historia cambia de golpe. El interior irrumpe con un verde translúcido, casi fosforescente. Una gelatina luminosa en la que flotan semillas perfectamente distribuidas. Parece la merienda favorita de un extraterrestre amistoso, o el prototipo de un diseñador que quiso reinventar la idea misma de lo comestible. Esa dualidad, agresivo por fuera, tímido y acuoso por dentro, es parte de su encanto. Su sabor es una mezcla curiosa, como si el pepino y el plátano hubieran llegado a un convenio inesperado. Fresco, ligero, un poco dulce, un poco vegetal. No exige atención, ni invade el paladar. Más bien, refresca de un modo casi meditativo. En un día caluroso, comer kiwano se siente como permitir que alguien abra una ventana en tu cabeza para que entre aire nuevo, pero su extravagancia no termina en la estética. El kiwano tiene una resistencia admirable.
puede conservarse semanas enteras sin mostrar signos de deterioro. Este rasgo lo volvió valioso para comunidades nómadas y viajeros que necesitaban alimentos duraderos, capaces de soportar trayectos bajo el sol sin desmoronarse. La naturaleza no solo le dio espinas a modo de advertencia, también lo dotó de paciencia. Es un fruto que sabe esperar, un superviviente nato, que parece diseñado para convivir con la intemperie sin perder su esencia fresca. Cuando aparece en los mercados, su presencia es inevitable. Se acomoda en montones anaranjados, que parecen pequeñas reuniones de criaturas curiosas, todas listas para llamar la atención de quien pase cerca. Incluso los compradores más escépticos se detienen a mirarlo, como si dudaran entre comprarlo o fotografiarlo. Quien se atreve a probarlo vive un pequeño desconcierto inicial. La textura gelatinosa rompe las expectativas de cualquier fruta normal. Pero, tras ese primer instante de sorpresa, el paladar se acomoda y descubre un sabor amable, casi infantil en su sencillez, como una versión juguetona del pepino con un susurro de fruta madura. Aunque su aspecto pueda parecer extravagante, el kiwano no está solo en este universo de rarezas botánicas. Pertenece a esa familia de frutos que parecen haber escapado de una novela de aventuras interplanetarias. Son recordatorios silenciosos de que la evolución tiene una imaginación sin límites y, cuando nadie la mira, fabrica criaturas vegetales que desafían cualquier categoría tradicional. El melón cornudo es una invitación a aceptar que lo inesperado puede venir con cuernos, colores imposibles y sabores que obligan al paladar a plantearse nuevas reglas. En este viaje lleno de frutas caprichosas, el kiwano aporta su estética marciana y su frescura amable, como una pausa respirable entre sabores intensos. Lo miras y casi puedes imaginarlo rodando por una duna bajo 2 soles, esperando que alguien lo recoja. Cuando estés listo, seguimos explorando este catálogo de maravillas que la naturaleza inventa cuando se siente especialmente juguetona. 14. Pau Pau. Este de EEUU. El Pau Pau entra en escena como un infiltrado perfecto, un fruto que debería crecer en una selva húmeda, rodeado de lianas y cantos de aves tropicales, pero que, por algún capricho evolutivo, decidió prosperar en los bosques templados del este de Estados Unidos. Es un tropical camuflado, un exótico de clima amable que parece haber dicho: aquí también puedo. Y puede con sorprendente soltura. Su aspecto exterior es discreto, casi tímido, de un verde pálido que no promete grandes aventuras. Sin embargo, basta abrirlo para que revele una pulpa cremosa, dorada, tan suave que recuerda a una natilla salvaje recién improvisada por la naturaleza, como si el árbol hubiese decidido juguetear con la idea misma de lo que una fruta puede ser. Ese contraste entre su modestia externa y su interior exuberante lo ha convertido en un secreto bien guardado. Durante generaciones, el Pau Pau fue un tesoro local. Los pueblos nativos lo conocían y lo celebraban, y más tarde los colonos aprendieron a recogerlo en su momento exacto de madurez. Pero rara vez salía de su entorno, no porque fuera difícil de encontrar, sino porque es una fruta demasiado frágil para los ritmos de la comercialización moderna. Se come cuando cede con suavidad al presionarlo, y exhala un perfume que mezcla mango, plátano y un toque de vainilla. Si las frutas tuvieran genealogías emocionales, el Pau Pau estaría emparentado con los postres caseros de fin de semana, con las sobremesas tranquilas y con el placer simple de algo dulce que se derrite sin resistencia en la lengua. Su textura es casi un acto de ternura vegetal. Al probarlo, uno entiende por qué quienes lo conocen lo llaman crema tropical. No tiene la consistencia acuosa de muchas frutas de clima templado, ni la firmeza carnosa de los mangos, con los que comparte ciertos matices aromáticos. Es más íntimo, más sedoso, como si fuese la reinterpretación norteamericana de un mango que decidió volverse pudín. Esa rareza sensorial lo hace profundamente memorable. Es un sabor que no encaja con nada, que crece en su misma latitud. Un visitante inesperado que se comporta como si siempre hubiera pertenecido allí. Lo curioso es que el Pau Pau también plantea un desafío culinario. Su pulpa es tan delicada que apenas dura unos días después de madurar.
lo que explica por qué nunca conquistó los estantes de los supermercados. Es una fruta del instante. Hay que buscarla durante su breve temporada, encontrarla escondida entre hojas que empiezan a amarillear y devorarla antes de que el tiempo la reclame. Quienes lo transforman en helados artesanales, budines o batidos densos, cuentan que el pau pau parece inventado para recetas que buscan suavidad extrema. Aún así, su mejor versión sigue siendo la más simple: abrirlo, olerlo profundamente y comerlo ahí mismo, bajo el árbol, como un pequeño lujo que no admite demora. Dentro de su pulpa se esconde otro detalle curioso. Sus semillas grandes y ordenadas son un recordatorio de que, en tiempos antiguos, estas frutas dependían de animales hoy extintos, como los perezosos gigantes, para dispersarse. Cada pau pau lleva dentro un vestigio de la prehistoria, una memoria vegetal de una América primitiva, donde criaturas enormes caminaban entre árboles que ya no existen. El pau pau enseña algo que este viaje por frutas insólitas repite con insistencia amable. Lo inesperado no siempre llega envuelto en colores chillones o formas extravagantes. A veces está escondido en un bosque templado, disfrazado de fruto corriente, guardando un sabor que parece imposible para el clima que lo rodea. Y sin embargo, ahí está, ofreciendo una nota tropical en medio de hojas otoñales, demostrando que la naturaleza siempre se reserva un truco más 15. Melocotón, sangre de dragón, China. El melocotón sangre de dragón aparece como un giro dramático en este desfile de rarezas, una fruta que parece guardar en su interior un secreto ardiente. Por fuera puede engañar. Su piel luce como la de un melocotón común, con ese difuminado de tonos cálidos que invitan a morder sin pensar demasiado. Pero al abrirlo, la historia cambia como una lámpara, que se enciende de golpe en una cueva antigua. Su carne roja, profunda, casi rubí, brilla con la intensidad de una gema frutal que no debería existir. Es como si la naturaleza hubiese decidido teñirlo con tinta legendaria, tal vez para honrar a los dragones imaginarios de las viejas historias chinas. Ese color no es un simple capricho visual. La pulpa concentra jugo en abundancia, hasta el punto de que morderlo se siente como liberar un pequeño torrente dulce y ligeramente ácido. Un equilibrio que recuerda al melocotón clásico, pero con una energía más intensa. La experiencia es un poco teatral. El jugo oscuro tiñe los dedos, la boca y casi cualquier cosa que se cruce en su camino. Comerlo exige cierto respeto, o una servilleta cerca, porque es una fruta que no pasa desapercibida, ni en lo gustativo ni en lo estético. En regiones de China donde se cultiva, este melocotón es casi un tesoro estacional. No se encuentra en todas partes ni todo el tiempo, y eso realza la sensación de estar ante algo especial. La gente lo valora justamente por esa singularidad. No es solo otro melocotón con un matiz diferente, sino un fruto con personalidad propia, una versión alternativa que retoma la esencia del original y la empuja hacia un extremo evocador, como un poema reescrito con tinta carmesí. Lo atractivo es que su color rojo no proviene de la misma química que tiñe a las cerezas o a las ciruelas. Aquí intervienen antocianinas, pigmentos naturales que hacen que este melocotón parezca más cercano a un vino joven que a un postre tradicional. Y esa mezcla de ciencia y estética le da un aura todavía más intrigante, como si creciera a medio camino entre la biología y la mitología. Cuando uno lo ve entero, parece discreto. Cuando lo abre, es un espectáculo. Cuando lo prueba, todo cobra sentido. Hay frutas que sorprenden por su forma, otras por su aroma, otras por sus rarezas internas. El melocotón sangre de dragón sorprende por todo a la vez. Es delicado y salvaje, familiar y extraño, sencillo y precioso. Y en cada mordisco queda claro por qué recibe un nombre que evoca criaturas aladas, fuego antiguo y relatos que viajan de generación en generación.